Entendido. Ajá, ok, perfecto, compartir. Steffi, me gustaría que me indicara el tiempo que tengo para mi presentación. Sí, doctora, podría ser entre 45 minutos y una hora. Ujú. Ok, perfecto. La gente, ok. Y voy aquí a mostrar. Ok, perfecto. Bueno, entonces el tema que nos trae aquí, perdón, ya me fui hacia acá. Hoy es justamente comprender un poquito o hablar un poquito sobre los estuarios. Los estuarios, o también conocidos como rías, son ecosistemas naturales, como lo son los ríos de montañas o los ríos en zonas litorales, o las lagunas costeras, así como los lagos en montaña, que básicamente cumplen una función muy específica, que es mantener activo el ciclo del agua, ¿sí? Y a su vez trabajar en otros ciclos, ¿sí? Que son los que vamos a ir topando a la par en esta charla de una hora, ¿no? Pero empezamos con el ciclo del agua porque ese es el fundamental, ¿sí? Ustedes conocen que el agua se encuentra en los tres estados, ¿cierto? Cuando hablamos de estuarios, hablamos del agua en estado líquido, igual que en los océanos, ¿no? Y es básicamente agua en estado líquido la que fluye por estuarios. Lo que nosotros necesitamos hoy es pensar en los estuarios como rías, ¿no? Y este es un término que es un término un poco nuevo, espero, para algunos de ustedes, o tal vez no del todo, ¿sí? Y también otra cosa muy interesante sobre estos ecosistemas es que suelen estar siempre cercanos a zonas de desembocadura, ¿verdad? Y también suelen ser zonas muy pobladas, ¿sí? Bueno, yo, como me presentaba Steffi, agradezco a SOA por la oportunidad de estar hoy día compartiendo un poquito con ustedes lo que yo conozco de estos ecosistemas. Actualmente laboro en la Facultad de Ingeniería Marítima, soy docente, y una de las materias que dicto es justamente procesos estuarinos, ¿sí? Y a su vez también soy investigadora tanto de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar como del Centro del Agua y Desarrollo Sustentable. En estos dos frentes trabajamos tanto desde la perspectiva de procesos del océano que afectan al estuario y por tanto a todo el ecosistema, la biosfera, ¿no, verdad? Y los asentamientos humanos, pero también trabajamos desde el otro enfoque, ¿sí? Que es el agua de los ríos que desemboca hacia el mar. Entonces, recordemos un poquito, voy a tratar de bajar esto, a ver, voy a tratar de... A ver, estoy tratando de poner una sola... Estefi, ¿me ayuda? Necesito poner todas las camaritas en la parte de abajo. Ok, Ah, en la parte superior le aparece View o Vista. ajá. Vista. No, básicamente lo que Justamente tengo. donde están las cámaras, en la parte superior, hay uno que dice View o Vista. Déjeme ver, tal Sí. vez si salgo de la pantalla completa, entonces puede ser que sí. Ahí, ok. Sí, es raro, a mí sí me sale normalmente. Sí, pero nosotros vemos bien. ¿Sí? ¿Pueden ver todo? Porque yo en cambio los veo como de lado y no logro... Sí, nosotros podemos ver bien la presentación, ajá. No hay ningún Perfecto. problema. Ya, está bien. No lo detengo más entonces.
Muy bien, presentación. Listo. Ya, perfecto. Sí, ya no los vi. Se fue. Bueno, entonces, mire, hagamos alejémonos del punto donde nos encontramos ahora mismo en algún punto del planeta, pues muchos de nosotros probablemente estemos en la ciudad de Guayaquil o al menos dentro del país, ¿verdad? O en Sudamérica. Y si nos vamos un poquito más lejos o un poquito más arriba, ¿verdad? Podríamos ver al planeta desde fuera y lo que veríamos sería básicamente esta vista de Sudamérica, ¿sí? Centroamérica y la parte Norteamérica, ¿sí? Y veríamos dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Por acá tenemos África, ¿sí? ¿Y por qué mi intención al hablar de estuarios de hacer esta vista o este alejamiento? Bueno, porque necesitamos entender primero que el agua en nuestro planeta, ¿verdad? Ocupa gran parte de la superficie del mismo, ¿sí? Pero cuando hablamos de estuarios, habíamos dicho que lo relacionemos con ríos, desembocadura de ríos al mar. Entonces eso nos lleva a lo que se conocen como las zonas costeras, que dicho sea de paso, ¿sí? Es decir, justo la interfase entre los continentes, ¿sí? Y los océanos. Que dicho sea de paso, ¿verdad? Son zonas donde hay una interacción mucho más dinámica de los compartimentos atmosféricos, hídrico, sedimentos y biota. ¿Y esto por qué se da? Básicamente porque a diferencia de los vastos océanos, las zonas costeras son someras, es decir, que tenemos profundidades que no llegan más allá de los 10 metros. Bueno, en ciertos sistemas eh, estuarinos como los fiordos, las profundidades pueden ser muchísimo mayores y ya veremos por qué, ¿verdad? Pero en términos generales, si las comparamos con las profundidades que podemos encontrar en aguas abiertas de los océanos Pacífico o Atlántico, que son los que estamos viendo aquí, pues vamos a ver que en las zonas costeras la profundidad del agua es considerada un agua somera. Y eso hace una gran diferencia, ¿sí? Hace una gran diferencia. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas, ¿sí? Que interactúan en la superficie de los océanos y los continentes, ¿verdad? En estas zonas específicamente van a permitir que haya una disponibilidad de nutrientes que potencia la productividad, ¿sí? Pero no solo eso, sino que esta disponibilidad de nutrientes se da por aportes naturales desde los continentes, pero también por recirculación local, debido a que justamente las profundidades no son muy grandes, ¿no? Entonces, ¿qué es entonces lo que entendemos como un estuario? Podríamos revisar un concepto dado, ¿sí? Que dice que un estuario es un cuerpo de agua costero que está semi-encerrado, ¿sí? ¿Por qué semi-encerrado? Bueno, justamente porque tiene una conexión libre hacia el mar, hacia el océano, ¿sí? Pero también tiene una conexión libre hacia o desde el continente con los ríos, ¿sí? Y en esta zona, en este cuenco, le vamos a llamar así, en este cuenco, ¿verdad? El agua de mar es diluida por el agua fresca que llega desde tierra. ¿Qué les parece? Vamos a ver el siguiente video. Esperemos que se cargue y se cargue bien. Sí se puede ver, doctora, pero no lo estamos escuchando. Todavía no se escuchan porque acá no se ha cargado del todo. Ah, ya, ok.
Ok. Ustedes sí me escuchan todavía, ¿verdad? Sí, doctora, la escucho más. Perfecto. Perfecto. Es que he sacado el Wi-Fi justamente para permitir que este de aquí pueda cargar sin problema. Pero parece que no me quiere, me está jugando mal. Veamos. Intentemos nuevamente. Ajá, ahí cargo mejor. ¿Escuchan? Sí, Sí, lo Estuaries, podemos Sí, escuchar. doctora. where perfecto. freshwater rivers meet the salty open sea. There's a lot to love in an estuary. A popular destination for fishing, boating, birding, and hiking, estuaries are a beautiful place to be. Miles of beaches, flowing grasses, marshes, creeks, and streams. This salty freshwater mix is where life begins and is the nursing grounds for 75% of the fish we catch. Estuaries are lined with marshes and seagrasses that filter water flowing to the ocean and act as a buffer protecting us from coastal storms. NOAA works closely with coastal states to manage the National Estuarine Research Reserve System of 28 protected areas along the nation's coast. These valuable reserves are living laboratories for scientists and exciting hands-on classrooms for students and teachers. At the reserves, scientists study sea level rise, water pollution, erosion, and impacts of human development. These studies provide strong scientific knowledge to help us create healthy, productive estuaries. The Chesapeake Bay, the Ace Basin in South Carolina, and San Francisco Bay in California are just a few of the 28 reserves that can be found near you. So visit an estuary and experience firsthand the beauty and wildlife where the river meets the sea. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vimos allí? Básicamente lo que se confirmó. Perdón, ahora sí. Me olvidé del otro. Estuaries contain brackish water. Déjenme dejarlo ahí. Ahora sí. Perdón. Bueno, entonces, estos cuerpos de agua, los estuarios, justamente es donde el agua de mar puede ser diluida por agua fresca. Y como vieron allí, eso hace que muchos de los procesos productivos se maximicen. Hay todo un desarrollo de un ecosistema propio, que lo vamos a ver también, ¿sí? Y muchos procesos asociados al reciclado de nutrientes, a procesos justamente que le permiten a cada una de las especies poder vivir en estos ecosistemas. Pero entonces, importantes conceptos a ser asociados a estuarios son estos de los que vamos a conversar aquí, ¿no? El primero de todos, yo les dije, estuario es un cuenco, ¿no? ¿Qué les viene a la mente por cuenco? ¿Alguien que me pueda decir lo que significa en términos de un cuerpo de agua? ¿Qué le viene a la mente que es un cuenco en sí? ¿No? Si desean participar, pueden abrir con total Micrófono. comodidad su micrófono, sí. O dejarnos sus respuestas en el chat. También, sí, esa es una buena manera de hacerlo en el chat. Sí, por Entonces, ahí tenemos una respuesta de Justin Beliz, un lugar donde se almacena el agua.
Un lugar donde se almacena el agua. Muy buena respuesta. Muchísimas gracias por darnos Justin, por darnos ese feedback. Entonces sí, definitivamente un cuenco es una zona de almacenamiento de agua. Y los hay, ¿verdad? Estáticos o más bien dinámicos. Se conocen como los cuerpos de agua, como lagos, por ejemplo, ¿no? Zonas de inundación como los humedales, ¿sí? Son un poquito más estáticos. Y luego tenemos los ríos o los estuarios, que son cuerpos de agua más dinámicos que fluyen, ¿sí? Esto desde la perspectiva de la hidrología se conocen como cuerpos de agua lóticos, ¿sí? Y cuerpos de aguas lénticos, ¿ya? Entonces, básicamente, una cuenca hidrográfica, ya ahí ampliamos el concepto, ya no solo vemos el río per se, sino que vemos a las montañas. Miren, es súper interesante esta gráfica que tenemos aquí, porque ustedes pueden ver el ciclo del agua con diferentes procesos que ocurren, como la precipitación, la evaporación, el flujo, ¿sí? La evapotranspiración, ¿sí? Y tenemos a su vez un río, pero resulta que el río, cuando hablamos de cuenca hidrográfica, no es todo, sino que la cuenca hidrográfica es justamente toda esta área de drenaje que alimenta este río, de tal forma que una vez que el agua se precipita en las altas montañas, ¿sí? Corre de manera superficial, subsuperficial, es decir, humedece el suelo y luego de que el suelo está completamente empapado, fluye subsuperficialmente, y la otra que es un agua que se infiltra a través del suelo y alimenta acuíferos subterráneos, que luego interactúan con estos ríos superficiales. Miren, entonces, cuando hablamos de cuenca hidrográfica aportante, es un concepto mucho más ampliado que ya no solo involucra el cuerpo de agua en sí, sino toda la región que es lavada, ¿sí? Y que drena agua hacia un río, ¿sí? ¿Y cómo drena? Dijimos, de forma superficial o de forma subsuperficial. Entonces, esos conceptos son súper importantes. Luego, otro concepto muy asociado a estuario es el prisma de marea. Entonces, el prisma de marea considera el volumen neto de agua que ingresa desde el mar al estuario durante un periodo de marea. Entonces, la marea, ¿sí? Es una variación del nivel del mar debido a la atracción gravitacional que ejercen la luna y el sol sobre nuestros cuerpos de agua, en este caso nuestros océanos, ¿sí? Entonces, las mareas viajan a través de los océanos y llegan a las costas, y el efecto que causan es justamente este incremento o esta variabilidad en el nivel del agua. Si ustedes se fijan en este gráfico que está justo abajo, pueden ver que hay varias líneas horizontales, ¿sí? Entonces tenemos un nivel de agua promedio, el nivel de agua promedio, y luego tenemos un promedio de nivel bajo, ¿sí? Luego un promedio de nivel alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la marea, que es una onda, genera en un periodo de tiempo, ¿sí? Un nivel de baja mar y un nivel de pleamar, ¿sí? Eso nosotros lo podemos ver. Quienes vivimos cerca de zonas costeras, hemos visto cómo de pronto, ¿no? Zonas costeras me refiero a nuestras playas, o por ejemplo aquí en Guayaquil, el río Guayas, o en Manabí, el río Chone, o en Esmeraldas, ¿sí? Los ríos que están hacia la costa. Ustedes pueden darse cuenta, si se han sido lo suficientemente observadores, que en un momento del día el agua pues está baja, luego en otro momento del día empieza a subir, ¿sí? Y al final pues se ubica en un punto más alto, que para las playas, por ejemplo, significa, ¿sí? Que la línea de agua está mucho más arriba, ¿sí? Y acá pues mucho más abajo, perdón, aquí mucho más abajo.
En el caso de los estuarios son canales y son canales interiores, ¿sí? Es decir, que tenemos un río, ¿sí? Y este río desemboca en el mar, ¿no? Pero resulta que este río es un río muy especial, porque no solamente va en una dirección, que es la que manda la gravedad, ¿verdad? Desde las zonas altas hasta las zonas bajas, sino que también tiene un influjo de agua de mar ocasionado por esta diferencia de nivel. ¿Sí ven? Entonces, el agua de mar ingresa, ¿sí?, al río y el agua fresca del río diluye el agua de mar. Pero ¿por qué ciertas zonas son estuarios y otras zonas no lo son? ¿O es que todos los ríos que desembocan en el océano son estuarios y no nos habíamos enterado? No, no todos los ríos que desembocan en el mar son o actúan como estuarios, porque recuerden que de nuestra definición original debe haber un proceso que debe ocurrir y es justamente esto, que el agua de mar sea diluida por agua fresca. ¿Ah? Entonces, eso solo ocurre cuando esta diferencia de niveles por marea, ¿sí?, puede aprovechar una morfología de el lecho del río, en este caso de la ría, para poder, ¿verdad?, inundar el río. Vamos a decirlo así, el flujo que nosotros en oceanografía lo sabemos o definimos el flujo como, ¿verdad?, el ingreso de agua de mar por marea hacia un río, ¿sí? Eso solo ocurre cuando la morfología de ese río permite, ¿verdad?, que la altura de marea ingrese aguas adentro, ¿sí? Por eso es que no todos los ríos que desembocan en el mar son estuarios, ¿sí? Algunos de estos ríos, ¿sí?, son deltas. ¿Qué significa? Que su desembocadura y la morfología de estos ríos, ¿verdad?, está muy por encima, la base del cuenco, ¿sí?, está muy por encima del fondo del mar. Entonces, esta variación que sufre el nivel medio del mar no alcanza para inundar el río. Y lo único que ocurre aquí es que el río desemboca al mar. Obviamente, una vez que el agua fresca del río llega al mar, va a haber un proceso de dilución, ¿sí? Muy probablemente vamos a encontrar, en este caso, ¿cómo podemos saber que hay dilución? Pues porque vamos a encontrar diferencias en la salinidad, ¿verdad?, en la desembocadura de ese río, a medida que nos alejamos o que nos adentramos en la mar, ¿sí? Sin embargo, ya aquí no se cumpliría esta definición que también nos dice que un estuario es un cuerpo de agua costero semiencerrado. ¿Sí ven? Entonces, de este análisis que hemos hecho, nos queda clarísimo ahora que un estuario es un cuerpo costero semiencerrado donde el agua de mar inunda por acción de marea al río y entonces se produce, ¿verdad?, una dilución del agua de mar por el agua fresca. Clarísimo ahora, no hay pierde. Y eso hace que estos cuerpos de agua, los estuarios, tengan condiciones muy particulares, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que la salinidad, ¿sí?, no es siempre la salinidad que tiene el agua de mar. La salinidad que tiene el agua de mar, ¿sí?, en promedio es 35 ppt, ¿no? Mientras que un río, ¿qué salinidad tiene? Si ustedes miden la salinidad de un río, es agua fresca, básicamente no tiene sales diluidas o están en una concentración muy por debajo de lo perceptible, por tanto su salinidad es 0 ppt, ¿no? Pero
en el estuario, ¿sí? El agua de mar es diluida por el agua fresca. Eso significa que lo que vamos a encontrar es un gradiente o un cambio en la salinidad a medida que avancemos de la cabecera del estuario a la desembocadura del mismo, ¿sí? Es decir, que vamos de 0 ppt en la cabecera del estuario a, vamos a pasar de 0 ppt en la cabecera del estuario, ¿verdad? Pasando por 10 ppt, 15 ppt, 20 ppt, hasta llegar al océano con una salinidad de 35 ppt. Interesante. Eso significa que el agua de los estuarios no es un agua que podamos consumir, ¿sí? Y eso es una particularidad muy importante. El agua de los ríos sí que nosotros la consumimos. En el caso, por ejemplo, de Guayaquil, nosotros bombeamos agua desde el río Daule para nuestras necesidades, ¿verdad? Pero del estuario no. Del estuario no podemos sacar agua fresca a menos que seamos capaces de aplicarle una tecnología para retirarle las sales. ¿Sí? Ok. Entonces, importante, estos estuarios, ¿sí? Básicamente son cuencos, vuelvo a mencionar la palabra cuenco, son cuencos semiencerrados que conectan libremente al océano. Aquí hay otro, ¿sí? Aquí hay otro, semiencerrados que conectan libremente al océano, ¿sí? Y que tienen un aporte de agua fresca, ¿sí? Que produce una dilución del agua de mar, ¿no? Y eso genera un gradiente salino a lo largo del estuario, a lo largo del estuario, ¿sí? Miren, este de aquí es nuestro río Guayas, ¿no? Ubicado nace en la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Y desemboca hacia la isla Puna, ¿sí? El estuario del río Guayas. Acá tenemos el estuario del Schelder, que está ubicado en Bélgica, en Europa. Y acá tenemos la Ría de la Rabia, ubicado en Cantabria, en España, ¿sí? Todos estos cumplen con esta definición, que es un cuenco o un cuerpo de agua semiencerrado que está conectado directamente al mar y que es inundado por marea, por tanto hay una dilución del agua de mar con el agua fresca de la cuenca hidrográfica aportante. La cuenca hidrográfica aportante en este caso se encuentra aquí entre la cordillera de los Andes y la cordillera de Chongón-Colonche, ¿sí? Toda el agua que cae desde los puntos más altos de estas dos cordilleras termina en los ríos Daule y Babahoyo y otros aportantes, ¿sí? Y finalmente desemboca en el río Guayas, que ya es una ría, ¿sí? Lo mismo pasa en el Schelder, lo mismo pasa en la ría de la Rabia, España. Una cosa muy importante es entender luego cómo estos estuarios o de alguna manera, cuáles son las fuerzas motoras en estos estuarios, ¿no? Bueno, tenemos que los estuarios son influenciados por mareas, obviamente. Pueden ser influenciados por el oleaje, sobre todo cuando están ubicados en zonas de costas abiertas, ¿sí? Esto es lo que sucede, por ejemplo, en estuarios en India, en Bangladesh, en el Océano Índico, ¿sí? Están influenciados por vientos de forma estacional, como sucede en nuestro caso, en Ecuador, o pudieran estar también influenciados por vientos en zonas donde los vientos son perennes, ¿no? Y están influenciados por la cantidad de agua fresca que llega al estuario desde las cuencas hidrográficas aportantes, ¿sí? Entonces, esto es lo que finalmente define, ¿sí?, la dinámica del estuario, ¿sí? Y desde esa perspectiva también se clasifican, ¿sí?, por su morfología, por su hidrodinámica y por el estado de mezcla que alcanza,
¿sí? Entonces, cuando hablamos de la morfología, ahora vamos a ver esas tipologías, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos estuarios de llanura, ¿sí? Donde lo que tenemos básicamente son valles fluviales que han sido inundados por elevación del nivel del mar. Recordemos que nosotros nos encontramos actualmente, ¿sí? En justamente el Cuaternario y en un proceso de inundación, de incremento del nivel medio del mar, en un proceso de, el que le sigue a la glaciación es justamente la deglaciación, que implica un incremento del nivel medio del mar. Entonces, las llanuras fluviales, a medida que el nivel medio del mar sube, se inundan, ¿verdad? Y pueden llegar a formar estuarios, ¿sí? Lo mismo pasa, en cambio, con las fallas tectónicas. Ustedes deben haber escuchado acerca de la interacción de placas tectónicas. Esto, en caso algunos no lo conozcan, les puedo dar la siguiente comparación. Nuestra corteza terrestre, y cuando hablamos de la corteza terrestre, no solo me refiero a los continentes, pero también me refiero al fondo marino, ¿no? Nuestra corteza terrestre es una fina capa de una estructura sólida, pero que bajo esta estructura tenemos justamente un manto fluido, ¿sí? Y esta capa, ¿no? De litosfera que nosotros tenemos, no es una capa, una sola capa, o que se encuentra de forma continua, sino que se encuentra fragmentada, y está fragmentada en estas placas tectónicas. Las placas tectónicas interactúan, ¿sí? Y en zonas donde hay estas fallas, ¿sí? Pueden darse movimientos como el que vemos aquí, de tal forma que haya un hundimiento del piso de un río, ¿sí? Y este hundimiento, ¿sí? Provoca que la marea pueda ingresar. Es decir, cuando el nivel de la base del cuenco estaba aquí, la marea no ingresaba. Pero como ha habido un rompimiento, ¿sí? Por acción tectónica, entonces la marea puede ingresar y el proceso de dilución se da en este cuerpo de agua semiencerrado. ¿Ok? Y luego también están estos de acá, que son estuarios conocidos como fiordos, y ocurren justamente a partir de la deglaciación, ¿sí? Aquí este espacio estaba ocupado por glaciares, esos glaciares se derriten y estos valles glaciares pueden ser inundados por la marea, ¿sí? Y estos eran los que yo les decía a ustedes, pues que podían tener una profundidad que superaba 10 veces el ancho del cuerpo de agua, ¿no? En el caso de los fiordos. Pero son los únicos realmente que son tan profundos, y es por su naturaleza. Y luego tenemos también estos estuarios de aquí que son de barrera litoral. Entonces, estos estuarios de barrera litoral lo que significa es que por procesos costeros, por la dinámica litoral, nosotros tenemos aquí un depósito de sedimentos, ¿sí? Que hace de barrera, ¿ya? Y permite, por una pequeña apertura, ¿verdad? El ingreso del agua del mar, ¿verdad? Por acción de mareas hacia el río, y entonces tenemos una zona, ¿verdad? De dilución en esta zona interior. ¿Ya? Son los estuarios de barrera. Entonces, eso es para darles una idea de cómo se puede clasificar los estuarios. Entonces, cuando hablamos de la morfología, ¿no? La morfología del cuenco, la forma en que la marea llega y puede ser diluida por agua fresca, estos son los estuarios tipos. También tenemos otra forma de clasificar los estuarios, perdón. ¿Ya?
Entonces, ustedes, les decía yo que en un sistema lótico, ¿sí? Como son los ríos y los estuarios, el flujo es el dominante, es decir, hay un flujo constante, un flujo de agua, ¿sí? Que en el caso de los estuarios tiene dos direcciones, ¿no? Primero va hacia el mar y luego, después de un tiempo, dependiendo del periodo de marea de cada zona, van a ver que el flujo, en cambio, ya no va hacia el mar, sino que va a tierra adentro. A eso se conoce como la ría, ¿va? Por eso al Guayas le han puesto el nombre de la ría Guayas, ¿no? Entonces, lo que tenemos básicamente en esta clasificación es el clasificar los estuarios en función de cómo la corriente de marea ingresa en el cuenco, ¿no? En este caso en el canal del estuario. Entonces, la corriente de marea se produce justamente por esta diferencia de niveles de las que les hablé entre la pleamar y la bajamar, ¿sí? Y a medida que ingresa por el canal del estuario, ¿sí? Durante el flujo, ¿sí? Que es esta fase de inundación de marea, entonces va desde la desembocadura o boca hacia la cabecera. Si nosotros nos ubicamos en el estuario del Guayas, la desembocadura sería hacia Puná, hacia lo que es Puná, y la cabecera vendría a ser la ciudad de Guayaquil, La Puntilla, el puente de la Unidad Nacional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando la forma del canal propicia, ¿sí? Que cuando la corriente de marea ingresa, ¿sí? Esta se maximice. Por eso es que vemos aquí el gráfico, ¿sí? De dos variables, velocidad de corriente y el nivel de agua, o conocida como amplitud, ¿no? Y lo que observamos aquí es que la marea ingresa y a medida que ingresa tierra adentro, ¿sí? Tanto el nivel de agua como la velocidad de la corriente se incrementan, ¿sí? Y esto básicamente se da porque hay un efecto de convergencia mayor que el efecto de fricción con el fondo, porque recuerden ustedes que la marea no es más que un volumen de agua que ingresa por un canal, ¿no? Cuando hablamos, en cambio, de un estuario donde este efecto no se ve, ¿sí? Vemos aquí que ambas variables, tanto la velocidad de corriente como el nivel de agua, se mantiene estable, o sea, se mantiene igual en la desembocadura que es cercano a la cabecera. Ya en la cabecera ambas variables van a tender a ir hacia cero, ¿no? En el caso de la corriente de marea y de la amplitud ocasionada, porque ya la fricción literalmente detiene el flujo, ¿no? La fricción, y recuerden el hecho de que aquí, ¿verdad? Se encuentra con el flujo contrario, que es el flujo del río, ¿ya? Y en este caso, en cambio, la morfología de este estuario hace que una vez que la corriente de marea ingresa, tanto la velocidad de corriente como el nivel de agua decrezca hacia la cabecera, ¿sí? Aquí, en cambio, la fricción, ¿verdad? Le resta energía cinética. Acá, en cambio, la morfología le agrega energía cinética, ¿verdad? Y acá, pues, es simplemente una acción, un balance entre la fricción y la convergencia. Entonces, este que les acabo de mostrar aquí es considerado un estuario hipersincrónico. Este que está mostrado aquí es un estuario sincrónico y este que está acá es un estuario hiposincrónico. Entonces, dirán ustedes, bueno, ¿y eso para qué me sirve? ¿Para qué me puede servir aquello? Pues bueno, es importante saber
cómo se comporta la marea una vez que entra en el canal. Porque, ¿sí? Si estamos bajo este escenario donde la marea se amplifica, ¿sí? Entonces, cuando tengamos un incremento del nivel medio del mar o una marea extraordinaria, ¿no? Es probable que pueda haber la presencia de una amenaza, como por ejemplo la inundación, lo cual incrementa el riesgo de inundación, ¿no? Entre el por qué este dato pudiera ser útil, ¿no? ¿Y cómo se hace para poder determinar si nuestro estuario es hipersincrónico, sincrónico o hiposincrónico? Bueno, básicamente lo que hacemos allí es hacer mediciones de estas variables, corriente y nivel de agua, ¿sí? Entonces, así es como lo podemos ver. Ok. Y miren, esta es otra forma de clasificarlo, ¿no? Y es que lo que ocurre dentro, que es esta dilución de agua de mar por agua de río, ¿sí? Genera un nivel de mezcla, ¿sí? Entonces, esto hace que dependiendo de la razón, ¿verdad? De volumen de agua de río versus el volumen de agua que ingresa con el prisma de marea, ¿sí? Pueda darse una mezcla completa, o sea, una dilución completa, ¿sí? De sales en el estuario, o simplemente se generen dos capas, lo que se conoce como una estratificación, ¿no? Un ejemplo de una estratificación que ustedes pueden observar en sus casas, cualquiera de ustedes debe haber preparado o debe haberse servido un almuerzo con un jugo de Tamarindo. Lo digo solo por un tema visual, no es el mismo proceso, pero por un tema visual. Sí, puede ser el tamarindo, puede ser la maracuyá, ¿no? O el melón tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes lo dejan reposar, ¿verdad? Ustedes van a ver dos capas, ¿no? Entonces, eso es algo que se puede ver estratificado. Y la única manera de verlo nuevamente homogéneo es, ¿verdad? Tomar un cucharón o algún instrumento, batirlo y entonces volvemos a ver homogéneo todo, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando hablamos de la mezcla en estuarios, la marea, la corriente de marea, viene a ser como ese gran cucharón que mezcla, ¿sí? Eso quiere decir que en tanto en cuanto más agua de mar ingresa por marea, mayor va a ser el nivel de mezcla, ¿sí? Y lo contrario sería, ¿sí? Si hay mucho más aporte de agua de río y poca entrante de agua de mar a través del prisma de marea, entonces vamos a tener más bien un ambiente un poco estratificado, porque esa fuerza de mezcla que impone la corriente de marea, pues no va a ser tan fuerte, ¿no? Entonces, no he querido presentarles aquí todas las clasificaciones de cada tipo, excepto lo que ustedes puedan más o menos entender y familiarizarse con los términos, sobre todo eso es importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver cómo haciendo una medición sencilla de salinidad en superficie versus salinidad en fondo para el mismo punto, es decir, imagínense que van ustedes, ¿no? En un bote, se paran en el bote, logran anclarlo de alguna forma, ¿verdad? Y toman una muestra de agua en superficie, miden la salinidad, toman una muestra de agua en el fondo, miden la salinidad o en su defecto pueden usar un equipo que se conoce como perfilador, que les da la información de salinidad a lo largo del eje vertical, ¿no? Y obtienen de esa forma la salinidad en superficie y en fondo. Entonces, cuando ustedes realizan esta división, este ratio,
entre la salinidad en superficie y la salinidad en fondo, cuanto más se aproxima a 1, ¿sí? Significa que los valores de salinidad en superficie y en fondo son similares, por no decir iguales, ¿sí? Porque tenemos, digamos, 10 ppt en superficie y 10 ppt en fondo, 10 para 10, 1, ¿sí? Ahora, muévanse en el bote, aguas abajo, vuélvanlo a anclar, vuelvan a tomar la medición, ¿no? Y van a tomar otro valor, dependiendo si se movieron más hacia el mar o más hacia la cabecera. Así se movieron más hacia el mar, probablemente encontrarán una salinidad mayor, digamos que 20 ppt, ¿no? 20 ppt en superficie, 20 ppt en el fondo, por tanto, la razón 1. ¿Ya? Significa que en toda la columna de agua existe la misma salinidad. Si la columna de agua presenta la misma salinidad en un punto, entonces, y esto ocurre en varios puntos, ¿no? A lo largo del canal del estuario, entonces podemos decir que el estuario está bien mezclado, bien mezclado. Si no ocurre eso, pues puede estar algo estratificado o fuertemente estratificado, o en el peor de los casos, como lo vemos aquí, un estuario de cuña salina que simplemente el agua de mar y el agua de río casi no hay esa dilución, casi ese proceso de dilución no hay. O sea, es agua de mar y agua de río por encima. ¿Ya? Entonces, miren, aquí vemos, obviamente, también estos son estuarios alrededor del mundo, y tenemos cómo estos, qué tan mezclados, ¿verdad? O estratificados están. Si ven, acá está el 1 y acá está el 0. Pueden ver que el río Connecticut, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos el eje longitudinal que va desde la cabecera hasta la desembocadura del estuario, ¿ya? Entonces, hicieron una medición en este punto, luego avanzaron río abajo, hicieron una medición en este punto, luego avanzaron río abajo, hicieron una medición en este punto, y este es el ratio que encontraron. Si se dan cuenta, aquí, ¿verdad? El ratio es muy cercano a 0, lo cual significa que es bastante probable que en la superficie tengan poca salinidad y en el fondo tengan salinidad de agua de mar. ¿Sí? Es decir, 5 para 35, pues será 0 algo, ¿no? Entonces, ese es el 0 que vemos aquí. Si avanzamos acá, ya vemos que este ratio va subiendo un poquito más, ¿no? Pero todavía sigue bajo. Significa que aquí tenemos seguramente salinidades más próximas entre superficie y fondo. Seguimos avanzando, un poquito más próxima la salinidad de superficie a la de fondo, y finalmente en la desembocadura pues ya tenemos 1. ¿Por qué? Porque la salinidad de superficie probablemente sea la del agua de mar y la misma sea en el fondo, ¿no? Que es la de 35 ppt, y por eso tenemos 1, ¿ya? Y pongamos el otro extremo, la bahía de Fundy. La bahía de Fundy, en cambio, ni bien arranca, ya está con valores muy altos, ¿sí? Quiere decir que a medida que avanza desde la cabecera hacia la desembocadura, tenemos, ¿sí? Una buena mezcla, ¿no? En la vertical, ¿ya? Y esto de aquí nos va a decir mucho acerca de los procesos, sobre todo de la química del agua, de el reciclado de nutrientes, porque no es lo mismo trabajar en un agua con una salinidad mayor que en un agua con una salinidad menor. El tema de la temperatura también juega un rol. Entonces, vamos a tener unas condiciones para la bahía de Fundy que van a ser diferentes para el río Connecticut cuando querramos hacer, por ejemplo, un análisis de los procesos que ocurren a nivel del estuario. Ya no estamos hablando aquí de la hidrodinámica per se, estamos más bien hablando
de procesos de la química del agua, de la química del sedimento, de de la ecología del estuario, ¿sí? Los diferentes nichos ecológicos, la composición de las especies y la ocupación de diferentes nichos ecológicos. También vamos a hablar aquí, o sea, cuando ya vemos la clasificación de estuarios por su mezcla, entonces empezamos a ver también qué estuarios pueden ser más sensibles a problemas ambientales y qué estuarios, en cambio, tienen una mayor resiliencia, le llaman, ¿no? Cuando, no sé si ustedes manejan los términos de riesgos, pero hablamos, por ejemplo, de una amenaza como la ocurrencia de un evento climático extremo, ¿sí? Hablamos del riesgo, ¿no? Como el hecho de que ocurre el evento y dependiendo de el individuo, ¿verdad? En qué capacidad puede asimilar los impactos y finalmente, en el caso de un estuario, cuando tenemos este grado de estratificación, por ejemplo, el máximo que es la cuña salina, ¿sí? Pueden ocurrir muchos más problemas ambientales que cuando tenemos un estuario muy bien mezclado como la bahía de Fundy, ¿no? Y eso nos lleva a pensar justamente en los servicios ecosistémicos provistos por los sistemas naturales, ¿no? Ustedes deben haber ya visto esto porque en todos los ecosistemas naturales hay servicios ecosistémicos. Este es un buen resumen de todos los que tenemos, los de regulación, los de aprovisionamiento y los de sostenimiento que están asociados a toda la biogeoquímica en el planeta Tierra y los culturales que están más asociados a valores que son impuestos por las diferentes sociedades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, hablamos de producción de alimentos, hablamos de generación de agua potable, hablamos de principios activos que residen en nuestros organismos vivos y que pueden ser una fuente de salud para la raza humana, por ejemplo. Hablamos de materias primas, ¿sí? Cuando hablamos en cambio de regulación, ya estamos viendo los servicios que nos da un ecosistema y que nos permiten mantener, por ejemplo, la calidad del aire, la calidad del agua, ¿no? Regular el clima, ¿no? El hecho de capturar nutrientes y limpiar el agua, el hecho de la polinización, que es un servicio básico que nos permite, básicamente por la interacción de insectos con la flora, el que haya la propagación de individuos de diferentes especies, ¿no? De manera natural. Y también, pues, la moderación de eventos extremos, que es el caso en el que nos encontramos nosotros acá, cuando hablamos justamente de estuario. Y de los de sostenimiento, ¿sí? Que tienen que ver justamente con la productividad de los ecosistemas. Entonces, definitivamente para que los sistemas sean productivos, hay necesidad de tener suelo firme, ¿no? ¿Por qué suelo firme? ¿Por qué suelo firme? ¿Por qué suelo firme? Porque básicamente necesitamos suelo firme que permita la productividad de la flora, ¿sí? En el caso de humedales es importante, en el caso de las zonas continentales, obviamente el suelo está allí, ¿no? La fotosíntesis, que es el proceso por el cual la productividad primaria se realiza, ¿no? Y el reciclado de nutrientes que ocurre justamente en cuerpos costeros someros, como estos de los que estamos hablando, ¿no? Ok, entonces cuando nosotros hablamos de la producción de
alimentos. Cuando hablamos de los servicios ecosistémicos, ya viendo hacia los estuarios, esta es una foto de los manglares que tenemos en el Golfo de Guayaquil, a la altura de una población llamada Cerrito de los Morreños, ¿sí? Que se encuentra entre la Ría Guayas y el Estero Salado. Entonces, en el caso de los estuarios tropicales, nosotros tenemos como flora principal estos bosques de manglar, ¿sí? Los bosques de manglar son icónicos y son parte del ecosistema estuarino y del ecosistema de humedales costeros en las zonas tropicales. Ya yendo hacia los subtrópicos, encontramos otro tipo de vegetación, que es lo que se conoce como el césped de mar, ¿sí? Que se encuentra justamente, o y marismas también, que es el tipo de flora que protege las costas en zonas de latitudes más altas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en estos humedales que son estuarios? Tenemos lo que es producción de alimentos. ¿Desde qué perspectiva? No solamente desde la perspectiva del hombre, pero también en función de las necesidades del hombre. Pero aquí tenemos básicamente un ecosistema propio, donde los productores primarios son, en este caso, el bosque, donde existen diferentes niveles en la cadena trófica, ¿no? Que van desde la cadena de pastoreo, ¿no? Donde tenemos al predador, ¿verdad? La presa y la productividad primaria que dan los bosques, ¿verdad? Y también tenemos otro tipo de cadenas tróficas como las cadenas tróficas que están en el fondo de estos humedales. Son las cadenas tróficas bentónicas, de organismos bentónicos, ¿sí? Estos, en cambio, ya no interactúan con la flora, ¿no? En este caso, los bosques de manglar, los árboles de manglar, sino más bien trabajan sobre la materia orgánica que está depositada en el fondo. Hablábamos de que estos son cuerpos de agua someros. Entonces, tenemos una productividad de flora, tenemos una productividad primaria por los manglares, tenemos una productividad primaria dada justamente por el fitoplancton, ¿sí? Y tenemos una productividad, ¿sí? En este caso secundaria, que está dada por la materia orgánica depositada en el fondo, que es aprovechada por organismos bentónicos, ¿sí? Y estos organismos bentónicos, ¿sí? Son los que procesan esa materia orgánica junto con las bacterias, ¿sí? Para poder devolver al sistema los nutrientes de esa materia orgánica. Entonces, tenemos un ciclo cerrado, donde tenemos la cadena de pastoreo, pero también tenemos la cadena bentónica y tenemos la cadena de microbiota, ¿verdad? Descomponiendo la materia orgánica hacia los nutrientes esenciales, y esos nutrientes esenciales siendo utilizados por la flora, por el fitoplancton para generar nuevamente biomasa y seguir alimentando la cadena trófica, ¿sí? Entonces, eso es una fuente de pesquerías, ¿sí? Justamente conversando con estas personas que son principalmente pescadores, me decían que hace unos 60 años atrás habían una gran variedad de especies de pelágicos pequeños en estos canales, y ellos se dedicaban a su pesca. Hoy en día escasean mucho y se han dedicado principalmente a la pesca de cangrejo rojo de manglar. Cangrejo rojo de manglar, por cierto, el Euxidis occidentalis, que es icónico para la ciudad de Guayaquil y otras ciudades en Ecuador, pero que adicionalmente tiene un rol o cumple un rol muy importante en este ecosistema, que es básicamente el poder procesar las hojas de los árboles de mangle. Pueden darse cuenta aquí cuántas hojas tiene cada árbol, una idea, ¿no? Estas hojas caen a lo largo del día, ¿ya? Y es el cangrejo rojo de manglar el que se ha especializado en comer estas hojas.
Entonces, ellos al comerlas y digestarlas, pueden, ¿verdad? Contribuyen con el proceso de decaimiento de la materia orgánica para luego volver a retomar nutrientes y continuar con el ciclo de productividad primaria, ¿no? Entonces, en cuanto a producción de nutrientes, producción de alimentos, reciclado de nutrientes, ¿no? Estos ecosistemas están totalmente conectados. Luego, también tenemos estos de aquí que son servicios ecosistémicos de regulación, la regulación de la erosión, formación de suelos. Tanto en estuarios tropicales como en estuarios de latitudes altas, ¿sí? La vegetación de la zona de humedales, en nuestro caso, los manglares, en el caso de estuarios como el de Desgelder que les presenté, las marismas y el césped de mar, lo que hacen es ralentizar la corriente. Ralentizan la corriente y cuando el flujo de agua decae, ¿sí? La velocidad del flujo decae, entonces los sedimentos que viajan en gran cantidad en el estuario, hemos visto, muchos de nosotros nos debemos haber en algún momento detenido en el Malecón 2000. No digo el Malecón del Salado, mucho cuidado, Malecón del Salado es estero salado, ese es un entrante de mar. Malecón 2000, esa es la ría Guayas, ¿ya? Y pueden haber visto y se han fijado en el color que tiene ese cuerpo de agua, es chocolate. Y es chocolate porque trae una carga sedimentaria de la cuenca aportante, que en este caso es la cuenca del río Guayas, el Daule, el Babahoyo, ¿no? Y toda el área geográfica que está siendo drenada y alimenta estos ríos. ¿Ya? Todo eso, no solo con sedimentos en suspensión, también otro tipo de sustancias, ¿verdad? Llegan aquí, ¿ya? Y cuando se encuentran con estos bosques o zonas arbustivas y macrófitas sumergidas o semisumergidas, ¿verdad? Se ralentiza el flujo y entonces estos sedimentos pueden llegar a depositarse. ¿Dónde se depositan? Siempre se depositan primero en las zonas más someras. Y las zonas más someras en estos canales son justamente las que están aquí, en el borde del manglar, porque ahí es donde ocurre la zona intermareal, ¿no? La zona intermareal, recordemos la definición de mareas, ¿verdad? Es esta zona que se descubre en bajamar, ¿sí? Entonces, cuando estamos en la playa y ha bajado la marea, la zona que se descubrió, esa es la zona intermareal. Cuando estamos en Guayaquil y ha bajado la marea y vemos el lodo, esa es la zona intermareal. Entonces, esta que es la zona más somera es donde la fricción tiene una fuerza, un protagonismo, ¿no? La fricción tiene un protagonismo y eso sumado a todas la estructura de los troncos de las raíces aéreas del manglar, del césped de mar, la estructura de las hojas, etc., hace que fácilmente el sedimento caiga, se deposite y se acreciente. Entonces se da lo que se conoce como formación de suelos. Entonces, regula la erosión en zonas costeras, principalmente por oleaje, pero también facilita la formación de suelos en estuarios que son canales interiores, como los que tenemos en Ecuador, en Bélgica, en España, que hemos visto, ¿no? El Esgelder, el Guayas y la Ría Brava, en España. Esto también nos da una protección especial para moderación de eventos extremos, y aquí hablamos ya de inundaciones y marejadas, porque así como el bosque de manglar, ¿verdad? En zonas que tienen oleaje, ¿verdad? Reduce la energía del oleaje y por tanto reduce el efecto de erosión. En cuerpos de aguas interiores como los estuarios que estamos analizando aquí, ¿verdad? Lo que hace básicamente es reducir el incremento del nivel de agua.
es interesantísimo, pero ahora mismo está desarrollándose una investigación que espero que pronto nos dé, y tal vez en el siguiente webinar podamos hablar un poco de esto. Están investigando cómo la superficie de manglar presente en estuarios de canales interiores como estos, permite reducir este efecto de amplificación de marea que vemos en Guayaquil. Nosotros en Guayaquil, si se fijan en la tabla de mareas, vamos a ver que entre bajamar y pleamar tenemos una diferencia de mínimo 3 metros y en algunos casos hasta 4 metros de diferencia, ¿ah? Entre el nivel de bajamar y el nivel de pleamar. Mientras que si vamos más afuera, a una estación como la de Puná o la de Pozorja, vamos a ver que esa diferencia no supera el metro o de pronto 1,5 metros. Entonces, hay un efecto de amplificación, pero si no estuvieran los manglares, ese efecto podría ser incluso mucho mayor, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, vemos todas las actividades que ya vamos a ver también los impactos humanos. Cuando cambiamos la naturaleza a nuestras formas, a nuestros modos de producción y de vida, entonces podemos nosotros mismos ponernos en riesgo. Purifica el agua y el tratamiento y da tratamiento a los residuos. Tratamiento a los residuos básicamente por el accionar de las cadenas tróficas, específicamente de la microbiota, ¿no? Y purificador de agua básicamente porque son estas zonas donde los sedimentos pueden asentarse y de esa manera muchas de las sustancias que van junto con los sedimentos pues se quedan atrapados en el fondo del estuario. El reciclado de nutrientes, ya también lo topamos. El de la recreación y ecoturismo, creo que el video inicial que vimos dice mucho. Acá en Ecuador nosotros todavía no tenemos no voy a decir que no tenemos la cultura, yo diría más bien que no tenemos los medios para explotar esta capacidad de recreación y ecoturismo que tienen estos ecosistemas, especialmente debido al tema de factores de seguridad, ¿no? El refugio de especies y el control biológico son temas muy importantes y están asociados justamente con lo que tiene que, bueno, aquí hablaba justamente de cómo estos ecosistemas actúan como reguladores de erosión, moderación de eventos extremos, ¿no? Y les decía que investigaciones recientes ubican a los manglares y pasto marino como medios para la reducción del impacto de inundaciones y erosión por oleaje. Pero no solamente hablamos de protección contra eventos extremos, hablamos también, ¿sí?, de producción de alimentos. Y entonces ahí hablamos de pesquerías y hablamos también de acuicultura, ¿ya? Y entonces, cuando hablamos de pesquerías, debemos tener siempre en mente que todo estuario le da una zona de protección, ¿verdad?, para las nuevas camadas, para las nuevas generaciones de diferentes especies de peces. Básicamente, en sus estadios tempranos se esconden en zonas de estuarios donde peces más grandes no pueden llegar porque son muy someros o porque, como en el caso de los estuarios dominados por manglar, ¿verdad? Las raíces vienen a ser las veces de cajas, ¿no? Que no permiten que especies o individuos muy grandes puedan realmente entrar. Entonces, de esa forma se protegen los pequeños hasta que alcanzan un tamaño en el que ya pueden volver y repoblar muchas de las poblaciones de pelágicos que están frente a nuestras costas. Entonces, des en cuenta cómo el estuario no solo tiene que ver con los procesos que ocurren en sí mismo en el cuenco y lo que alimenta, pero también cómo hay una interrelación con lo que ocurre costa afuera en el océano, ¿sí? Y vamos a ver que también hay una interrelación con lo que ocurre costa adentro o tierras arriba en la cuenca hidrográfica portante, ¿no?
Miren, una ventaja que tenemos en Ecuador es que nuestro camarón es considerado uno de los mejores productos en cuanto a camarón. La calidad del camarón ecuatoriano internacionalmente es reconocida. Y esto se lo debemos a que el medio en el que se cría, que es justamente un área influenciada por el estuario, es rico, muy rico, ¿no? En nutrientes, en materia orgánica, ¿no? El camarón básicamente se alimenta de detritos, de materia orgánica. Entonces, en este caso, tenemos un ambiente ideal, de tal forma que se explica, ¿verdad?, el porqué del crecimiento de la industria camaronera en estas zonas cercanas a la costa, ¿no? Acá está, por ejemplo, la pesquería de cangrejo rojo del que hablamos y cómo también muchas de las poblaciones o comunas en las zonas costeras de manglar se dedican a la extracción de este crustáceo. Y están en tal cantidad que nos alimentan, ¿verdad? A nosotros y todavía están allí para poder procesar, procesar en sitio, ¿no? Las hojas que caen de los árboles de mangle. Esto es muy importante. Ustedes deben haber escuchado, cada año hay estos espacios de veda que les permiten a estas poblaciones de cangrejo rojo, por un lado, mudar, ¿no? Porque ellos tienen un exoesqueleto, crustáceos, deben mudar ese exoesqueleto. Y el otro momento importante es cuando se reproducen. También la regulación incluye que no se pueda capturar perdón, no se pueden capturar hembras, ni ovadas ni novadas. No se pueden capturar hembras, solo se pueden capturar machos. De esta forma, ¿verdad? Se prevé que no vaya a haber una reducción del stock de esta pesquería debido a nuestro consumo excesivo, ¿sí? Entonces, eso significa que nosotros como país sí hemos reconocido el rol que tienen o conocemos, porque hay nuestra ciencia, ¿verdad?, que está alimentando en muchos casos la política, ¿verdad?, reconoce el rol que tienen especies como estas, por ejemplo, para mantener el equilibrio de ecosistemas como los estuarios. Miren lo que les decía, en el caso de la producción acuícola, nosotros tenemos aquí básicamente un crecimiento, ¿no? La producción de camarón arrancó pues mediados, casi finales de los 70 y ha ido creciendo, creciendo, creciendo. En el 2000 hubo un impacto muy importante de la mancha blanca, que fue una enfermedad que afectó al camarón y que eh, lo que hizo fue básicamente reducir la producción y las exportaciones, pero después la industria se recuperó y está en franco ascenso, como pueden ver ustedes, ¿no? Esto significa no solamente divisas para el país, significa también puestos de trabajo, ¿ya? Significa una cadena de suministros, ¿sí?, que mueve la economía a nivel local, pero no solo a nivel local, también a nivel interprovincial. Entonces, es algo bueno. Lo que necesita es ser moderado, o mejor dicho, regulado, no solamente en términos del mercado, sino que tiene que ser regulado para lograr sostenibilidad. Porque ¿cuál es el problema que actualmente enfrentan los estuarios, ¿no?, frente a esta actividad de producción de camarón en piscinas? Bueno, uno de los problemas es justamente las aguas residuales que fluyen hacia los canales receptores, ¿verdad?, cuando ocurre la cosecha cada 3 meses. Ese residuo, porque se vacía toda la piscina, es lodo, es materia orgánica que llega un solo flush, ¿no?, en un cuerpo de agua de un volumen limitado, que probablemente va a padecer por un tiempo, ahora mismo indeterminado, bajas en la disponibilidad de oxígeno en el agua, porque va a haber mucha materia orgánica que digestar y las bacterias van a estar consumiendo gran parte de ese oxígeno en digestar, ¿no? Entonces eso puede ocasionar impactos de mortandad de peces por baja de oxígeno,
que ya los han identificado en cuerpos de agua como los que hay en el Guayas. Las comunidades locales han identificado aquello, ¿no? Mortandad de peces súbitamente, y ellos piensan que, muchos de ellos presumen que es porque hay tóxicos en el agua, pero en realidad es bastante más probable que lo que suceda es que haya un descenso súbito de oxígeno por una gran cantidad de materia orgánica yendo hacia los canales de agua. Que por cierto, no es un impacto que se mantiene en el tiempo, y esto es muy importante recordar. Por eso es que es importante conocer el proceso para poder hacer el manejo. ¿Por qué? Porque hablamos de que estos cuerpos de agua, estuarios, humedales, están conectados con el mar y reciben el influjo de marea, que recuerden, era el gran removedor, mezclador, ¿no? Entonces, la marea es lo que hace que estos sistemas no colapsen, ¿sí? Porque básicamente inyecta oxígeno, ¿no? Se lleva parte de la carga, redistribuye la carga orgánica. Entonces, el momento en el que esta carga orgánica de cada piscina llega a un canal pequeño, puede generar un impacto puntual y que tenga un tiempo de duración específico, hasta que viene el flujo, ¿verdad? Y redistribuye todo. Esa es la gran ventaja que estos ecosistemas tienen. Y por eso es súper importante mantenerlos siempre conectados al océano. Esto es muy importante, lo sabe la industria acuícola, pero no lo sabemos tal vez los ciudadanos de las zonas urbanas, ¿no? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos un impacto, nosotros guayaquileños que vivimos y estamos a 4 metros sobre el nivel del mar, tenemos un impacto cuando llueve mucho y el nivel de marea está en su tope, ¿verdad? Nos inundamos y nadie quiere inundarse y todos queremos que no nos volvamos a inundar, que cuando llueva mucho no nos inundemos. Y algunos incluso se atreven a pensar en, en modificar la forma en la que ingresa el agua del mar para que no nos inundemos, ¿no? Algunos se atreven a decir, podemos poner compuertas, ¿no? Un poco lo que hacemos aquí, miren, este es una de las cosas. Voy a cerrar con esto, no voy a adentrarme en la parte de agricultura y otras actividades humanas, porque sería muy largo y ya creo que me estoy sobrepasando en el tiempo. Pero nosotros en las zonas urbanas estamos acostumbrados a darle la forma a la naturaleza con la que nosotros nos sentimos contentos, la que nos da a nosotros pues más confort, ¿no? Y al final todo esto nos pasa factura a nosotros mismos. Entonces, si algún día, estimados oyentes, escuchan la posibilidad de aplicar compuertas y cerrar el Golfo de Guayaquil o el estuario del río Guayas o el estero Salado. Bueno, eso es más difícil porque allí hay tráfico de embarcaciones que sería bastante difícil que lo cierren. Pero del otro lado tal vez no sea tan difícil. El impacto que tendríamos en cuanto a cambios importantes en los flujos de nutrientes, flujos de oxígeno, etcétera, sería catastrófico, perderíamos muchísima biodiversidad y al final del día perderíamos más de lo que ganaríamos. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de lo que pasa en el ciclo de agua urbano, ¿no? Nosotros en la naturaleza vemos que el ciclo del agua corre naturalmente, ¿no? Se precipita, se infiltra, corre o va a un flujo, da un flujo, o se evapotranspira por el accionar de seres vivos, como las plantas o los animales. Pero cuando ya hablamos de zonas urbanas, hablamos de impermeabilización, y ese es tal vez el principal inconveniente que hay. Impermeabilizamos todo lo mandamos por tuberías, ¿no? ¿Verdad? De esa manera lo ordenamos todo para mejor. Y eso también nos puede llevar a pensar, bueno, si nos inundamos, una manera de no inundarnos es mantener el agua allá, ponerle ¿no? Cerrar de alguna manera el canal y no permitir que el océano llegue. Pero eso no se puede mantener por siempre. Y segundo, puede dañar mecanismos naturales de protección, como por ejemplo los manglares, ¿ya? Y si esos mecanismos se dañan, ¿sí? No hay compuerta que de todas maneras pueda soportar el tema del incremento
del incremento del nivel del mar que se hace, digamos así, estable en el tiempo, ¿no? Es decir, hay un incremento y ese incremento es el nuevo nivel medio. Luego hay un nuevo incremento, ese es el nuevo nivel medio del mar. Y a eso tienen que sumarle el efecto marea, marejadas, etc. En el caso de nuestra forma de vida, nosotros reducimos infiltración, básicamente hacemos una descarga de aguas residuales, en algunos casos las tratamos, en otros no, descargas también de aguas, lluvias, en este caso de baja calidad, ¿no? Y tenemos que importar agua potable de otros lados, porque acá no se producen alimentos, acá no tenemos necesariamente el río cerca, ¿no? Entonces lo hacemos muy insostenible, nuestro desarrollo termina siendo muy o no sostenible. Pero si nosotros tratáramos de hacer un desarrollo más sostenible, tendríamos que pensar en cómo facilitar la infiltración, en cómo convivir con la naturaleza para que ciertos servicios como el de evapotranspiración estén y que nos protejan de temas como la inundación, cuando hablamos, por ejemplo, de manglares, ¿no? El tema de considerar que la calidad del agua que llega a estos cuerpos de agua debe no ser la calidad la calidad de la que sale de nuestro sistema de saneamiento, ¿no? De por tuberías, no, tiene que ser tratada, porque la capacidad de carga del ecosistema, ¿no? No puede ser superada, ¿no? Para poder mantener todo funcionando. Todas las funciones naturales del ecosistema deben continuar, a pesar de nosotros estar todos en una unidad ambiental como la zona urbana. Lo mismo pasa en el tema de agricultura, con la diferencia de que en agricultura no se trata de impermeabilizar el suelo, sino más bien de quitarle cobertura al suelo y poner un solo tipo de cultivo, ¿no es verdad? Eso cambia, ¿no? La composición del suelo, también cambia la capacidad de retención del suelo, ¿ya? Y entonces lo que tenemos es probablemente una mayor carga de residuos, de sólidos en el agua, lo cual en cierta parte el sistema lo aprovecha. Como les decía yo, en las zonas intermareales es donde normalmente se deposita estos sedimentos y son sedimentos ricos en materia orgánica y también en nutrientes. Mucho de esto se usa en el estuario para poder hacer productividad primaria y otra parte pues simplemente el estuario lo entierra literalmente en los sedimentos y de esa manera, por ejemplo, captura carbono, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si con esa material particulado de suspensión van metales pesados, van pesticidas? Los impactos que ocasionarían en la cadena trófica bentónica y en la cadena trófica de microbiota pueden ser muy perjudiciales, facilitar el desarrollo o la supremacía de ciertas bacterias, de ciertos virus, pudieran llegar a generar problemas de pérdida de biodiversidad, acompañada de el hecho de que puedan llegar especies invasivas y puedan colonizar más fácilmente un medio, ¿no? Entonces, nosotros en nuestros centros poblados y nuestros centros de producción de alimentos, debemos entender que lo que hacemos cuenta no solo para el sitio donde estamos trabajando y al que estamos directamente influenciando, sino que con el ciclo del agua terminamos influenciando río abajo, ¿sí? Hasta llegar al océano, hasta llegar a estas zonas estuarinas donde se produce gran parte de la productividad primaria, secuestro de carbono, gran parte de la conexión también entre estuarios y arrecifes, arrecifes de coral. En algunas zonas del mundo sí existe
esa simbiosis entre ambos sistemas. Bueno, esto es básicamente lo que quería hablarles hoy día. Espero que algunas cosas hayan quedado un poco claras, y si no quedaron tan claras, porque fueron algunos temas los tocados, pues pueden siempre preguntar. Listo, doctora, muchísimas gracias. No sé si por ahí tenemos alguna pregunta en el chat o si alguien desea levantar la mano de forma virtual para interactuar. Nada, de nuestra parte, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Ha sido súper chévere aprender un poquito más de los usuarios, tal vez un poquito hemos aprendido la parte técnica, muchas cosas que a veces vemos un cuerpo de agua que simplemente ahí se une el río con el mar, pero no sabemos todos los procesos que hay de fondo. Así que esperamos hoy hayan aprendido un poquito más de eso. Y bueno, mientras van prendiendo sus cámaras, porque me gustaría pedirles que nos tomemos una fotito de recuerdo de ese espacio que hemos compartido, me gustaría, doctora, pedirle tal vez un mensaje con el que podamos finalizar, tal vez a nuestros invitados, a nuestra audiencia, consejos prácticos con los que podamos aportar a la conservación de los estuarios. Tal vez cómo podríamos involucrarnos en conservar los estuarios, cómo podríamos aportar a la conservación de los estuarios. Y bueno, los invito a que vayamos prendiendo las cámaras. Bueno, definitivamente la única manera de aportar a la conservación de los estuarios es convivir con ellos. Es decir, en la medida de lo posible, y nosotros en Guayaquil sí tenemos facilidades, no de acceso, diría yo, pero al menos de avistamiento, de observación. Lo que se logra con observación es muchísimo. Se pueden ver procesos que ocurren y uno debe empezar a preguntarse por qué. ¿Por qué ocurre que de pronto se forma un islote como el Palmar, por ejemplo, ¿no? Cómo lo que uno hace o deja de hacer en cuanto a el reciclado de materiales como el plástico, por ejemplo, puede llegar a tener un impacto, ¿sí?, en los procesos que ocurren en estos ecosistemas como estuarios. Cómo la forma en que producimos nuestros alimentos puede llegar a tener un impacto también en el equilibrio de estos ecosistemas. Entonces, pienso que estas son preguntas que tenemos que hacernos y que tenemos que complementar teniendo una vivencia de estos ecosistemas. Ahora mismo sé que hay algunas iniciativas como Amiguitos del Océano que están justamente llevando a chicos de escuela, por ejemplo, y los llevan hacia la zona, no, en este caso no del estuario per se, pero del estero salado, ¿sí? El estero salado de todas formas está influenciado por el estuario del Guayas, porque hacia la parte del sur pueden ustedes ver que los dos están conectados por el canal de Cascajal. Entonces, lo que pasa en el estuario, ¿sí?, de todas maneras, por influencia de marea, va a llegar al estero y lo mismo pasa del otro lado, ¿no? Entonces, están conectados, ¿no? Sí. Pero conocer el ecosistema de manglar, conocer las especies y cuál es su rol en esos ecosistemas, nos va a ayudar mucho a replantearnos, ¿no?, la forma en la que nuestro accionar en el día a día puede llegar a a impactar estos ecosistemas, si es para bien o para mal. Sí, total. Muchísimas gracias. Yo creo que ahora con este evento hemos dado un primer paso a conocer un poquito más de los estuarios y nada, seguir aprendiendo, empapándonos del tema y ver con qué organizaciones de SOA también tenemos algunas actividades en las que pueden involucrarse, tal vez si son miembros o si pueden tal vez ofrecerse como voluntarios en aportar. Así que nada, muchísimas gracias, doctora. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Gracias a todos nuestros asistentes por quedarse hasta el final. Y nada, ahora sí voy a tomar una fotito. Sonrían en 3, 2, 1. Listo, genial. Muchísimas gracias. Les deseo una excelente noche. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estén pendientes de nuestros próximos eventos. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego con todos.